Yo quiero hoy día traerles una información interesante sobre la literatura inca. Ya desde antes que hubiera, que estuviera en vigencia los incas en el poder, los pueblos pre-incas practicaban y era parte esencial la poesía, la literatura, las leyendas, pero todo era totalmente oral, era colectivo, era panteísta, porque estaba dirigido también a los dioses, muy importante, a la cosmogonía, a todo lo que es el universo, y era también musical. Tenía como temas las plantas, las flores, los animales, o sea, las actividades agrícolas. ¿Por qué? Porque eran pueblos esencialmente agrícolas, como lo fue también el Estado Inca, y siempre acompañado de música. Durante el periodo Inca era mucho más valorado toda la parte de la literatura, sobre todo eh, la poesía, que estaba presente en las más importantes actividades. Se transmitía igualmente eh, oralmente. ¿Y por qué era importante? Porque ellos pensaban que la poesía, la literatura, pero en especial la poesía, transmitía emociones y pensamientos, y esta era una forma directa de comunicarse con sus dioses. Y estaba igualmente, como en los otros pueblos, presentes en las más importantes actividades o momentos de la vida del poblador. En la agricultura, en todos sus momentos de la agricultura, en las ceremonias funerarias, también en la parte del amor, y le servía para transmitir su historia, su cultura, sus valores. Este tipo de poesía tenía rima, ritmo y repetición, y era, por supuesto, colectiva. ¿Quiénes eran los que componían estas piezas? En la parte de la nobleza eran los amautas. ¿Quiénes eran? Eran maestros de la filosofía, eran sabios, gente muy culta, y pertenecían a la corte del Inca. Eran parte de la corte del Inca, que era un gobierno teocrático. Ustedes saben que el Inca era un dios. ¿Y qué se transmitía ahí fundamentalmente? Era poesía épica, dramática y también didáctica, como hemos dicho, porque servía para enseñar, para transmitir valores, para contar su historia, resaltar los momentos importantes. Se caracterizaba por tener rima, tener ritmo, e igualmente tener repetición. Y para el pueblo, ¿quiénes eran los que componían? Los llamados jarawicks, que eran poetas que transmitían el sentir popular de las comunidades o aullos. Los aullos eran organizaciones de la comunidad, un núcleo familiar por una serie de cosas que tenían en común, por ejemplo, su familiaridad, su descendencia, sus valores, en fin. Esos núcleos todavía existen ahora, en este momento los AUYU deben haber variado un poquito, pero todavía hay comunidades que siguen trabajando, trabajaban en la parte agrícola juntos, se ayudaban y salían adelante. Habían varias formas de expresiones de esta parte de la literatura. El Haili, que era un himno sagrado expresamente para los dioses y las tareas agrícolas. Otra forma era el Arawi, que era la parte de la poesía amorosa y a veces bastante melancólica. El Wawaki Structus, que eran poemas dialogados entre dos sexos. También tenemos la Araucán. La Araucán era una forma, o fue una forma, escrita increíble por un soldado español, pero esa era una forma también. Después les voy a contar una cosa muy anecdótica. Eso que les acabo de contar es
antes de que hubiera la colonia, o sea, cómo era en ese tiempo. Pero ya durante la colonia hay varios representantes, pero hay dos que son extraordinarios. En primer lugar, Gómez Suárez de Figueroa, que más conocido es Inca Garcilaso de la Vega, ese era su seudónimo. Este señor representa realmente el mestizaje en su más pura esencia. ¿Por qué? Porque fue hijo de Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, que era de la nobleza de Extremadura, y de la ñusta o princesa Inca Isabel Chimpu Oquio. Además, el Inca Garcilaso de la Vega, que nace en 1563, cuando recién empezaba el virreinato, era nieto nada menos que del Inca Tupac Hualpa, o también se le era llamado Toparpa. ¿Quién fue este Inca? Este Inca fue nombrado por Francisco Pizarro cuando muere Atahualpa. Francisco Pizarro lo escoge entre la nobleza para que suceda al Inca Atahualpa. Yo supongo que ahí quería manejar también, ¿no? Pienso que era una figura decorativa, pero en fin, pero tenía todo un poder, ¿no? Era el Inca, en fin. ¿Quién fue entonces nuestro querido Inca Garcilaso de la Vega? Fue, además de escritor, fue historiador, fue un gran militar considerado como una de las figuras importantes del siglo de oro de la lengua española. Y ahora le voy a decir por qué. Miren, tiene muchísimos libros, porque él escribió 40 sonetos, 5 canciones, una oda en lira, 2 elegías, una epístola, 3 églogas, y 8 coplas castellanas y 3 odas y un epigrama en latín, aparte de haber traducido los 3 diálogos de amor de León Hebreo, imagínense, era un hombre muy, muy culto, porque recuerden que él se educó con todos los privilegios gracias a quienes eran sus padres, ¿no es cierto? Pero él tiene 2 libros fundamentales que además nos abre las puertas de lo que fue la nobleza inca. El primer libro se llama Comentarios Reales. Aquí se narra la historia, la cultura, las instituciones sociales, etcétera, 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 del imperio incaico. De primera mano sabemos por este libro cómo fue, porque él se educó ahí, vivió ahí. El otro, que podría decirse que era como la segunda parte de los comentarios reales, fue Historia General del Perú. ¿Y qué es lo que trata la Historia General del Perú? Trata de la conquista de esas tierras y de las guerras civiles. O sea, ya esa parte del coloniaje, cómo era, y es de primera mano también porque él vivió así. A los 24 años se va a España, donde ahí se queda y ahí muere, pero él quería ser reconocido porque él tenía los títulos, pero ustedes saben cómo es, ¿no? Él era un noble, hijo de una princesa, descendiente de toda la nobleza más pura del incanato y también de un noble español. Él también, otro de sus libros importantes es La Florida del Inca. No les voy a decir más, pero les dejo esta inquietud porque de verdad que el Inca Garcilaso de la Vega es extraordinario, reconocido por todos. Y ahora les voy a hablar de otro personaje también de esa época, pero que tiene datos muy curiosos. Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Quién fue él? Él fue un cronista, en cambio Garcilaso de la Vega pues escribió de todo, ¿no? Fue un cronista indígena quechua no aymara. Se dedicó a recorrer durante muchos años todo el virreinato, a observar, a levantar datos, aunque él vivía ahí inmerso, pero fue recogiendo, y escribe
Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, que es uno de los libros más originales de la historiografía mundial. Allí, en este libro, denunciaba los malos tratos de los españoles hacia los pobladores nativos de los Andes. Era pues una crítica de los falsos caciques y al mismo tiempo del tremendo abuso del poder. Este libro incluía también sus dibujos, que son además una forma de contar las costumbres, la ropa, la historia. Uno ve uno de sus dibujos y se queda con una información valiosa solamente de ver el dibujo, y esto era para completar también todo lo que él había escrito, que es fabuloso. Él, ¿qué hace con este libro? Se lo envía al rey de España como si fuera una carta. O sea, esta es prácticamente una denuncia y él se lo envía con esta tremenda descripción de la situación de los indígenas en el virreinato del Perú. Y cosa curiosa, 300 años después de esto, de que él envía, es encontrado este libro en la Biblioteca Real de Dinamarca. ¿Pueden creer? O sea, ¿cómo es que fue a parar hasta ahí? ¿Llegó a las manos del rey de España? No sé, yo supongo que no, porque las cosas continuaron igual y peor. Y después, bueno, tuvo que venir la guerra de la independencia para que pudiéramos salir de toda esa presión que teníamos, ¿no? Bien, ahora yo les voy a decir que, a ver, hay un gran historiador, una persona que durante años ha investigado. Es el griego, el profesor griego de lengua y cultura hispánica, Ilias Tamporakis. Él recorrió el Perú y recopiló más de 50 poemas. Bueno, hay muchísimos más por ahí dando vueltas. Poemas ancestrales transmitidos oralmente, y no me van a creer lo que hizo este señor. De verdad, una joya lo que hizo. Tradujo todos estos poemas orales, porque se siguen transmitiendo oralmente, al griego moderno. Y se ha rescatado pues alguna de estas cosas y están ahí. ¿Y de qué hablaban estos poemas para que ustedes tengan, de qué hablan? De el principio del universo, de la naturaleza, del amor, etcétera, etcétera. Y yo les voy a leer algunos para ya finalizar esta intervención, para que ustedes vean, y hablando de la dulzura del lenguaje, dice: Señor principio del universo, creador de todo, oro que solo en la noche del corazón resplandeces, la alegría de tus ojos queridos deja que amanezca, la calidez de tu aliento pronto con el viento deja que llegue, la magnanimidad de tu mano siempre deja que se extienda y tu poder eterno deja que florezca. Qué bonito. Es un poema que al mismo tiempo es una oración al Dios. Y acá hay otro chiquitito, dice: como un espejo de agua eres una ilusión, como el reflejo del agua te desvanece, ¿dónde te pierdes y te conviertes en un pasado? Miren qué bonito, todo lo que dice con palabras tan sencillas, tan poéticas, tan simples y tan directas al mismo tiempo. Aquí hay otro pequeño poema, dice: aun si la muerte misma, como una hoz, por todo alrededor cegase, incluso si todas las montañas divinas, juntas como una fortaleza hostil, contra mí se alzasen, así yo también de inmediato me levantaría y oponiéndoles mi voluntad. Qué bonito, si todo esto pasara, mira, yo seguiría luchando y no me dejaría avasallar, ¿no? Miren qué bonito. Pero qué forma de decir las cosas, es poesía inca.
Con estos versos, por ejemplo, que les voy a leer ahora, y voy a leerlo despacio para poder saborearlo, el general inca, un general inca que fue muy importante, habla de su amor prohibido por la princesa Cusicoyor. Cusicoyor quiere decir la estrella feliz. La princesa Cusicoyor era hija del Inca, nada menos que del Inca Pachacute. El Inca Pachacute fue el Inca más importante y que logró más cosas durante el incanato. Él dice eso. ¿Qué nube es aquella que me trae su tiniebla? Quizás de mi madre sea el llanto que viene con la lluvia. El sol, la naturaleza entera, ilumina, pero nunca a mí. Jamás todos los seres viven felices, pero yo solo sé llorar. Me caí en el agua. Río, río, llévame, le dije. Y el río, amargado, me respondió, ve a buscar a tu madre. Qué impotencia del amor del general Ollanta hacia la princesa Cusicoyor. Él sabe que eso es imposible, imposible. Ni el río lo quiere consolar. Él le dice, ve a llorar donde tu madre, ¿no? Ve a buscar a tu madre. Acá hay otro poemita. ¿Qué será ese arco iris negro que el horizonte ha cubierto? En Cusco el enemigo temeroso como una flecha pulula por todo lado, horroroso y destructivo como el granito se vierte. El sol palideció, la naturaleza por extraño sortilegio se ennegreció por un momento cuando ellos daban muerte al Inca. En la ciudad imperial desértica, con tu soledad te has quedado, Atahualpa. Tu sangre negra alrededor de ti un lago ha hecho y tu mirada se apagó. Detrás de tus pestañas, entre las estrellas tu mirada se ha ocultado. Con nuestros pensamientos arruinados solos, sin tu sombra protectora errando andamos por sendas de llanto. ¿A quién la mirada podemos levantar? No sabemos. ¿Acaso permitirá tu corazón, Inca ilustre, que perdidos andemos desdichados por el mundo errando en manos ajenas y bajo los pies del enemigo sufrir? Abre los ojos, danos tu mano. Qué hermoso poema a la muerte de Atahualpa. Y me imagino lo que habrán sentido. Eso para ellos fue algo inédito. Nunca se había producido una cosa así. Y este poema es en aymara, porque lo que le estoy leyendo son poemas que se han difundido oralmente, que se siguen difundiendo oralmente, pero en quechua. Este es en el otro idioma importante, que es el aymara, que también se hablaba. Llego a tu lado con alas de plata, con pies de oro, la nebulosa de Orión y el cirio, con profundo dolor, contemplaron mi corazón entristecido. Y ahora les voy a leer algo bien interesante. Francisco Pizarro, que era de Extremadura, dice, el extremeño está muerto y la memoria de Pedro Candia, el conquistador cretense de Grecia, ya se ha desvanecido. Entonces ellos escriben eso. Y han surgido nuevas formas de supervivencia cultural. La sinvergüenza del ser indio se está reemplazando por el orgullo, no, la vergüenza del indio se está reemplazando por el orgullo de traer nuevas cosas. Cuando muere Francisco Pizarro, ellos escriben esto, pero que lo voy a leer lento porque hay todo un dolor interno y una cólera y una cosa y una ironía, porque miren lo que dice, ni cómo lo dice, cultura, cultura. Marchita estás ya como una flor que ni siquiera en tus propias raíces te puedes sostener. Miren lo que está diciendo, porque ¿quién era Francisco Pizarro?
el principal hombre que había llegado con todos los demás a hacerse dueño de todas las cosas del Perú, y le dice: cultura, cultura, marchita estás ya, como una flor que ni siquiera en sus propias raíces se puede sostener. Imagínense, cuánta ironía. Les aclaro que Urpi, acá hay una frase, dos palabras, que es Urpi sonco, corazón de paloma. Urpi es paloma y significa gracias. Miren qué bonito, qué forma de corazón de paloma. Eso significa gracias. La lengua quechua o runasimi, que era la que hablaba, ¿no? Es una lengua totalmente aglutinante, o sea, para cambiar no habían conjugaciones, sino se agregaba un sufijo, un prefijo, un sufijo, y también infijos, que es al centro también. Y mediante esto, pues, no era necesario otras cosas, ni tampoco signos de exclamación, porque esto era importante. Bueno, queridos amigos, yo creo que ya con esto tenemos una idea, y eso se sigue cultivando. Estos poemas orales están por ahí. Este señor maravilloso hizo un primer trabajo y recopiló esto, pero hay muchísimo. Yo no les he querido traer más cosas porque Garcilaso tiene linduras, y en fin, leerlo también es un placer, pero es largo y el corto es tiempo, y lo importante es dejar la inquietud. Muchísimas gracias.